Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que sigue generando titulares: la supuesta conexión secreta entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo sé, es un tema jugoso, lleno de rumores, especulaciones y un mar de interpretaciones. Así que prepárense, pónganse cómodos y agarren sus palomitas, porque vamos a desentrañar esta madeja de chismes y teorías. Vamos a analizar qué hay de cierto en todo lo que se dice, qué pruebas hay, qué se ha rumorado y, por supuesto, vamos a intentar llegar a una conclusión lógica, o al menos, a entender por qué este tema sigue tan vigente. Pero antes de que nos adentremos en este embrollo, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, que hago con muchísimo cariño para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, pues, gracias. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Ustedes son los que hacen que todo esto valga la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Burak y Neslihan. La verdad es que este rumor de una conexión secreta, o incluso algo más allá de una simple amistad, entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, no es nada nuevo. Lleva años circulando por las redes sociales, por los foros de internet y, por supuesto, por los programas de chismes del corazón. Y es que la química entre estos dos actores es innegable. Desde que coincidieron en la exitosísima serie Kara Sevda, la gente no ha dejado de especular sobre la posibilidad de que haya algo más entre ellos. Y no los culpo, La serie fue un bombazo con una trama intensa, llena de drama y, por supuesto, con una historia de amor que nos robó el aliento a todos. Burak y Neslihan interpretaron a Kemal y Nihan, dos personajes que se amaban con locura, pero que estaban destinados a sufrir. Y la verdad es que su interpretación fue tan convincente, tan emotiva, que era imposible no pensar que esa química traspasaba la pantalla. Pero aquí es donde tenemos que ser realistas. Una cosa es la ficción y otra muy diferente la realidad. Que dos actores tengan buena química en pantalla no significa necesariamente que tengan una relación sentimental en la vida real. Es su trabajo al fin y al cabo. Son actores profesionales que saben cómo interpretar un papel y cómo transmitir emociones. Sin embargo, la insistencia de los fans y los medios de comunicación en este tema ha sido constante. Han buscado señales, han analizado cada mirada, cada gesto, cada palabra que han dicho Burak y Neslihan en entrevistas y eventos públicos. Han creado teorías de todo tipo, algunas bastante descabelladas, la verdad. Una de las teorías más populares es que Burak y Neslihan tuvieron un romance durante la grabación de Kara Sevda, pero que lo mantuvieron en secreto para proteger sus respectivas relaciones. Recordemos que durante la emisión de la serie, Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, con quien se casó poco después. Y Neslihan estaba casada con Kadir Doğulu, con quien sigue estando hasta el día de hoy. Esta teoría se basa principalmente en el supuesto distanciamiento que se produjo entre Burak y Kadir después de que terminara la serie. Se dice que Kadir nunca se sintió cómodo con la cercanía entre Burak y Neslihan, y que incluso llegó a prohibirle a su esposa trabajar con él en el futuro. No hay pruebas concretas de esto, por supuesto, pero el rumor ha persistido a lo largo del tiempo. Es más, hay quienes aseguran haber visto miradas tensas y comentarios indirectos entre los dos hombres en eventos públicos, aunque esto nunca ha sido confirmado ni documentado de manera oficial. Se habla de una gala benéfica donde ambos coincidieron, y según testigos, la conversación entre ellos fue extremadamente cortante y formal, muy diferente a la camaradería que se esperaría entre colegas. Otra teoría que ha circulado es que Burak y Neslihan siguen manteniendo una amistad muy cercana, pero que prefieren mantenerla en privado para evitar más especulaciones. Esta teoría suena un poco más plausible, la verdad. Es perfectamente posible que dos compañeros de trabajo hayan creado un vínculo fuerte durante la grabación de una serie tan intensa como Kara Sevda, y que quieran seguir manteniendo esa amistad, aunque sea de forma discreta. Imaginen la cantidad de horas que pasaron juntos, la intensidad de las escenas que grabaron, la presión de las expectativas del público. Es natural que se haya generado un lazo especial entre ellos. Además, trabajar en una producción de esa magnitud, con un equipo tan grande, crea lazos fuertes, casi como una familia. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de todo esto?
Pues, la verdad, ni Burak ni Neslihan han hablado abiertamente sobre el tema. Han evitado responder directamente a las preguntas sobre su supuesta relación, y han preferido mantener silencio. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. El silencio, en estos casos, suele interpretarse como una confirmación implícita, aunque esto no siempre es cierto. En muchas ocasiones el silencio es simplemente una forma de proteger su privacidad y evitar que los rumores se intensifiquen aún más. Cada vez que se les ha preguntado al respecto, han desviado la conversación o han respondido con evasivas, lo que inevitablemente ha mantenido viva la llama de la especulación. Burak, por su parte, siempre ha defendido su amor por Fariye. Ha dicho que ella es el amor de su vida, que es una mujer maravillosa y que está muy feliz de estar casado con ella. Han formado una hermosa familia, tienen un hijo precioso y se ven muy enamorados. Constantemente comparten fotos en sus redes sociales mostrando su felicidad familiar, viajes juntos, celebraciones y momentos cotidianos. Esta constante demostración pública de afecto podría interpretarse como un intento de acallar los rumores y reafirmar su compromiso con su esposa. Sin embargo, algunos fans persisten en la idea de que estas muestras de afecto son forzadas o exageradas, precisamente para ocultar la verdad. Neslihan, por su lado, también ha defendido su matrimonio con Kadir. Ha dicho que lo ama profundamente, que es su mejor amigo, su confidente y su compañero de vida. También se les ve muy felices juntos y siempre se demuestran su amor en público. Al igual que Burak y Fariye, Neslihan y Kadir suelen compartir momentos de su vida en pareja en sus redes sociales, desmintiendo así los rumores de crisis o distanciamiento. Kadir ha sido un defensor acérrimo de su esposa, negando rotundamente cualquier tipo de relación inapropiada con Burak y mostrando su total confianza en Neslihan. Sin embargo, incluso estas declaraciones de apoyo no han logrado silenciar por completo las especulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, la verdad, no hay pruebas concretas de que Burak y Neslihan hayan tenido una relación sentimental. Todo se basa en rumores, especulaciones y teorías de fans. La química que mostraron en pantalla es innegable, pero eso no significa necesariamente que haya algo más allá de una simple amistad. La química en pantalla es una herramienta que los actores utilizan para dar vida a sus personajes y hacer que la historia sea creíble. Es una habilidad profesional, y no necesariamente un reflejo de sus sentimientos personales. Es importante recordar que los actores son personas, tienen su vida privada y merecen respeto. No podemos juzgarlos ni especular sobre su vida personal basándonos en rumores y chismes. Y sobre todo debemos recordar que la ficción es ficción y la realidad es otra cosa. El mundo del espectáculo es propenso a la exageración y la dramatización, y muchas veces, las historias que se cuentan en los medios no se ajustan a la realidad. Es fundamental mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por la histeria colectiva. La verdad es que este tema de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden alimentar rumores y crear historias que no tienen fundamento. Es importante ser críticos y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. La facilidad con la que se difunden noticias falsas y se crean teorías conspirativas en las redes sociales es alarmante. Es por eso que es crucial verificar la información antes de compartirla y no contribuir a la propagación de rumores infundados. Al final, lo único que sabemos con certeza es que Burak y Neslihan son dos grandes actores que nos regalaron una interpretación memorable en Kara Sevda. Y eso es lo que deberíamos recordar. Dejemos de lado los chismes y las especulaciones y valoremos su talento y su trabajo. Su dedicación a sus personajes, su profesionalismo y su capacidad para transmitir emociones son lo que realmente importa. Así que, en resumen, la supuesta conexión secreta entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul sigue siendo un misterio. No hay pruebas contundentes que demuestren que tuvieron una relación sentimental. Todo se basa en rumores y especulaciones de fans. Lo más probable es que simplemente sean buenos amigos y compañeros de trabajo. Y debemos respetar su vida privada y dejar de alimentar los chismes. Es hora de pasar página y centrarnos en sus futuros proyectos y en su talento como actores. Pero volviendo un poco a la serie Kara Sevda, es innegable el impacto que tuvo en la audiencia. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. La trama, la dirección, la música y por supuesto, las actuaciones de Burak y Neslihan, fueron elementos clave para su éxito. La serie abordó temas universales como el amor, la venganza, la familia y la lucha de clases,
lo que la hizo resonar con personas de diferentes culturas y orígenes. La química entre Kemal y Nian era palpable, y su historia de amor imposible mantuvo a los espectadores enganchados hasta el final. Es comprensible que los fans se hayan dejado llevar por la magia de la ficción y hayan deseado que esa conexión trascendiera la pantalla. Además, el final de Kara Sevda fue especialmente impactante y dejó a muchos fans con el corazón roto. La tragedia que envuelve a los personajes principales y la forma en que se resuelve la historia generó un gran debate y dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Este impacto emocional podría ser otra de las razones por las que el rumor de una relación entre Burak y Neslihan ha persistido a lo largo del tiempo. En definitiva, el caso de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es un ejemplo perfecto de cómo la fama, la ficción y las redes sociales pueden combinarse para crear una tormenta perfecta de rumores y especulaciones. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los personajes que interpretan, hay personas con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. Y como fans, nuestro papel es apoyar su trabajo y valorar su talento, sin caer en la trampa de los chismes y las teorías infundadas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Ya saben que me encanta traerles temas así, que generen debate y que nos hagan reflexionar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo algo entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es un simple rumor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.